buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Iniciamos una nueva emisión de la Mesa Redonda Informativa esta tarde para hablar un poquito de una institución que tiene ya 175 años. Los acaba de cumplir el pasado 28 de enero. Estamos hablando nada más y nada menos que del Archivo Nacional de la República de Cuba. Y un dato que suelen decir sus principales directivos: 27 kilómetros de documentos. ¿Qué significa? De eso vamos a tener noticias esta tarde, conversando con la máster Marta Ferriol Marchena, quien es la directora general del Archivo Nacional de la República de Cuba, también con algunos representantes de instituciones que se relacionan directamente con el archivo. Hablo del máster René González Barrios, quien es el presidente del Instituto de Historia de Cuba, el doctor Roberto Pérez Rivero, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba, y la máster Emiliana Belkis Arevich Manso, directora del Archivo Central y el Sistema Institucional de Archivos del Ministerio de Salud Pública. Los invitamos ya a acompañarnos para que se enteren un poquito de qué significa una institución que tiene 175 años. ¿A quién le importa el tema? De eso vamos a hablar, porque alguna gente te dice por ahí: ¿y a mí qué me importa el tema del Archivo Nacional? Ya verá cuánto puede o no importarle, cuánto tiene que ver con su vida, con la vida del país, con la vida de la nación. Vamos a hablar de todo eso en nuestra mesa redonda hoy, a propósito de los 175 años de esa institución que acumula nada más y nada menos que 27 kilómetros lineales de documentos. Acompáñenos. Y algunos dirán, bueno, pero decir 175 años en una mesa redonda no va a alcanzar el tiempo. Marta, vamos a contarle un poquito a la gente qué es esa historia de 175 años, qué es el Archivo Nacional de la República de Cuba. A mí siempre me da la duda qué diferencia hay entre ese archivo y, por ejemplo, el archivo de la Biblioteca Nacional. Bueno, nada, pues te diría, bueno, ante todo, muy buenas noches y gracias por permitirnos estar acá en la mesa para dar a conocer un poquito, ya decía, la historia de estos 175 años. Yo creo que sería importante mencionar primero dos líneas, y es que los archivos nacen vinculados a las primeras civilizaciones antiguas más desarrolladas, vinculadas al documento escrito por la necesidad de preservar derechos de unos a otros, ¿no? Demuestra legalidad, demuestra también valores económicos, fiscales, jurídicos, y es por eso que en nuestro archivo tiene el gran privilegio de conservar en esos 27 kilómetros lineales de documentos toda aquella papelería que se fue generando desde la colonización misma hasta nuestros días por todas aquellas instituciones que en el devenir histórico ha transitado nuestro país, las instituciones estatales, las coloniales, las instituciones militares también, judiciales, y todo ello es un acervo muy rico para el conocimiento de nuestra historia, para aseverar los valores por los que hoy luchamos y defendemos. Todo eso está reflejado en esos documentos. Cuando se dice 27 kilómetros de documentos, es que si toda la documentación que hoy archiva, valga la redundancia, el Archivo Nacional, se pusiera a lo largo de una carretera, alcanzaría casi 30 kilómetros de largo. Ya, para que tengas una idea, son 251 fondos en 3 periodos históricos. ¿Fondos qué quiere decir? Fondos son la colección de la papelería generada por la institución que fue preservando todos los documentos que generó a lo largo de la existencia de esa institución. Ahora, cuando se dice institución, yo decía, ¿cómo diferenciar los archivos? Por ejemplo, el archivo de la Biblioteca Nacional, y yo decía, esto tiene que ver, por ejemplo, con el archivo de Indias que existía en la época de España. Bueno, ¿o viene, es una herencia esa práctica? Sí, nosotros heredamos la práctica española. De hecho, te pudiera decir que en el siglo XVI entraron las primeras regulaciones en materia de archivo por ordenanza de los reyes, que le llamaban los reyes archiveros, tenían clara de la importancia de conservar los
libros de la hacienda, los libros contables desde el siglo XVI. Lo que se conservaba en esa época era el libro contable, llevar la contabilidad clara, también ¿no? toda la documentación que generaron los capitanes generales. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia del archivo de India? Y es que en el archivo de India están los documentos que se llevaron los españoles al terminar la guerra. Igual también hay una parte muy importante que está en el archivo de Madrid y en otros archivos militares. Pero no solo fueron los que se llevaron al culminar, al irse de nuestro país, sino que también está toda la documentación que se generaba en ambas partes, de España hacia acá y de acá hacia España. Y de ahí aprendimos a archivar todo lo que era una documentación que permitía luego reconstruir historia de determinados periodos. En el caso de Cuba surge hace 175 años. Y un dato interesante, el 28 de enero. ¿Es una fecha que se escogió después para celebrar o se fundó un 28 de enero casualmente? Casualmente. Porque José Martí no había nacido. Sí, muy cerca estamos hoy, pero la reina regente María Cristina de Borbón dicta una real orden un 28 de enero de 1840. Y es por eso que es nuestra fecha fundacional, donde se decide por primera vez unir toda la documentación de las diferentes instituciones coloniales y crear el archivo general en aquel momento. Claro. Ahora, ustedes nos decían, queremos explicarle al pueblo de Cuba en qué consiste el trabajo, la misión, la historia del Archivo Nacional, nos decía, y también la visión. Cuando ustedes se refieren a la visión que tiene el Archivo Nacional, ¿qué quieren decir? Bueno, en primer lugar, nuestra misión hoy tiene 3 líneas fundamentales. Una, dirigir la política del Sistema Nacional de Archivos. Otra, conservar, procesar, difundir y poner al acceso al público toda la documentación tan rica y valiosa que no solo son los historiadores, pudiéramos después explicar con más amplitud, pero también están los usuarios, la población en sentido general. Y nuestra visión es convertirnos en un verdadero archivo de referencia. Hoy por hoy yo pudiera decir que nosotros estamos conscientes de que ya nosotros tenemos una escuela de archivo cubano a partir de esa larga tradición heredada de los españoles, pero además con un conocimiento y un saber adquirido de otras experiencias internacionales y que nos permite hablar de una escuela cubana de archivo, que además hemos ayudado a otros archivos de América Latina a preparar a sus especialistas, incluso sus sistemas nacionales. Ahora, mientras usted habla, Marta, se están viendo imágenes de los documentos del archivo y se ven papeles maltratados por el tiempo. No se digitalizan, no hay, es decir, el documento deja de ser archivable si se convierte en digital por la modernidad. No, para nada. La archivística tiene que aprender a convivir con las nuevas tecnologías y son herramientas que nos apoyan y nos ayudan. Un profesor hace poco nos decía que es un matrimonio la archivística y las nuevas tecnologías, y aunque la digitalización pudiéramos decir que hoy no es el soporte idóneo para la conservación, porque sabemos que cambia constantemente los software y toda la tecnología, para la conservación lo más ideal es la microfilmación. La digitalización nos ayuda sobre todo al acceso, a la difusión y de alguna manera contribuye a la conservación, porque en la medida que usted no utilice tanto el documento original, ya de hecho lo está conservando porque evita la manipulación. Usted decía en algún momento que para nuestra población, yo tenía entendido que el Archivo Nacional no es un lugar como la Biblioteca Nacional para que visite cualquiera. De hecho, no puede ir cualquier persona de la población a pedir documentación, ¿o sí? Sí, nosotros tenemos atención a la población 3 veces a la semana, martes y jueves de 8 a 12 y los miércoles de 1 a 7, porque nosotros conservamos nuestros protocolos notariales desde el siglo XVI y cualquier acto que se hace ante un notario, un matrimonio, un casamiento, legitimar algún hijo, alguna herencia, testamento, adjudicación de bienes, todo eso está recogido en los protocolos notariales. Y todo aquel ciudadano que tiene interés en hacer algún procedimiento legal para legalizar la vivienda o adjudicarse algún bien, pues acude a nuestra institución para solicitar
una certificación de la información que nosotros conservamos. Ahora, no voy a hablar solo con Marta, pero quiero agotar esta parte porque después voy a volver con ella. El Archivo Nacional de la República de Cuba está en un vetusto edificio en La Habana Vieja, que tiene no 175 años, claro, pero tiene 70. 70 años, cumplió el año pasado. Ajá. Pero sin embargo usted hablaba del sistema de archivos que ustedes dirigen metodológicamente. Metodológicamente. ¿Desde sí. cuándo? ¿Qué significa eso? ¿Todo el que archiva algo en Cuba tiene algo que ver con ustedes? Por supuesto, sí, desde el año 2001, por el decreto ley 221, se crea el Sistema Nacional de Archivos, que está compuesto por el Archivo Nacional, la Red de Archivos Históricos Provinciales y Municipales, los archivos centrales de los organismos de la Administración Central del Estado, aquellas fundaciones o personas naturales que han expresado interés en vincularse al sistema. Y es un mecanismo de integración que facilita el intercambio de procedimientos, de buenas prácticas, de saberes, de formación de recursos humanos. Y coherencia, ¿no? Me imagino. Y coherencia. Para que no haya repetición o uso de varios documentos de una sola cosa. Bueno, estábamos viendo imágenes de lo que es ese tremendo edificio, ¿no? Que tiene 70 años. 70 años. Pero fue hecho para archivos. No es que alguien tomó la edificación porque tenía algún valor. No, a ver, en estos 175 años el archivo ha estado en múltiples lugares, pero ya en la República, en ese mismo sitio, compartimos espacio con una antigua armería, y en el sótano había un laboratorio donde se hacían algún tipo de experimentos y demás, pero el director en esa época, Joaquín Llavería, en ocasión del centenario del Archivo Nacional, hizo toda una campaña para recaudar fondos y logró construir ese digno edificio que tenemos hoy, y que en su época, pues te diría que fue un paradigma para toda América Latina. Compostela, ¿no? Compostela 906, esquina San Isidro. En pleno corazón de La Habana Vieja. Dicen que alguna vez estuvo frente a la casita de José Martí. Ha estado ahí mismo. Lo que pasa es que el mismo director, Joaquín Llavería, en la República, que esto es algo que muy pocas personas saben, le dieron la tarea durante 10 años de administrar la casita. Siendo director del Archivo Nacional, él hizo todo una revisión de las colecciones, pues se dedicó al mantenimiento de la casita, y bueno, fue muy reconocido por esa labor. Y que se puede considerar que son parte de un entorno. Es decir, por supuesto. Claro. Bueno, ya la dejo descansar con el interrogatorio. Vamos hasta el Archivo Nacional de la República de Cuba. Lo que ven aquí, estos libros, son parte de los boletines que produce el Archivo Nacional y que le permiten a usted saber, sin tener que entrar a revisar la papelería, bueno, pues orientarse. Quien va allí y no conoce cómo está funcionando, pero da una medida del extraordinario trabajo que tienen. Vamos al Laboratorio de Conservación y Restauración del Archivo Nacional. Este es un reportaje de Maribel Puerto del Sistema Informativo. El Archivo Nacional de la República de Cuba tiene lugares imprescindibles para lograr calidad en su trabajo. Uno de ellos es el Laboratorio de Conservación Preventiva. Nosotros tenemos dos líneas de trabajo fundamentales, una vinculada a estudiar la calidad del aire, fundamentalmente desde el punto de vista microbiano y desde el punto de vista químico, o sea, qué tipo de microorganismos hay en el ambiente y en qué concentraciones se encuentran que puedan ser perjudiciales no solo a la salud de las personas, sino también a la conservación del patrimonio. Y los contaminantes químicos que pueden afectar a la conservación precisamente de estos documentos. Y la otra línea de trabajo está encaminada fundamentalmente a la búsqueda de productos naturales que nos puedan servir como insecticidas o como antimicrobianos, pero teniendo en cuenta que ese producto que busquemos no afecte al papel. Otro sitio de gran valor para el Archivo Nacional es el Laboratorio de Conservación Curativa. Su jefa, Inés Baró Valle, trabaja aquí desde hace 45 años. Bueno, aquí hacemos de todo, porque empezando, se le da mantenimiento a aquellos documentos que tienen una base, un soporte, ya estos del siglo XX, que tienen un papel de muy mala calidad, que se deterioran con facilidad por el sol, por la temperatura, por la humedad, etcétera, por los insectos, por cualquier cosa de esta, y entonces se le está dando
inicialmente, antes que lleguen a esa situación, un tratamiento preventivo, o sea, de limpieza constante, pero ya cuando estos han sido afectados, ya sea por afectaciones químicas de la tinta, por afectaciones biológicas, digamos, hongos, insectos, etcétera, pues entonces aquí ya nos dedicamos y le hacemos el diagnóstico para saber qué provocó esta alteración, esta enfermedad. La conservación de la memoria histórica de cualquier nación representa el sustento de la identidad, del conocimiento de las raíces. Proteger y desarrollar este lugar debe ser prioridad si queremos que las futuras generaciones tengan garantizado conocer sobre su propia patria. Maribel Puerto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y el archivo no se queda, como algunos pueden creer, que está todo el mundo allí trabajando, haciendo esta labor de restauración, de conservación, y que no sale y que no hace un trabajo productivo hacia afuera, pero hoy nos explicaba René González exactamente cuánto hay de proyectos importantes para el país en la colaboración entre el archivo y el Instituto de Historia. Ustedes tienen por lo menos en lo inmediato 3 importantes proyectos nacionales, René. Sí, bueno, para los investigadores del Instituto de Historia, el Archivo Nacional viene siendo como un templo espiritual. Nadie concibe un trabajo, una investigación de la historia de Cuba en el Instituto sin pensar en las fuentes que acumula el Archivo Nacional de Cuba, que son todas un tesoro. En el año 2013 firmamos un convenio de colaboración el Archivo Nacional y el Instituto de Historia, y desde entonces estamos trabajando en 3 grandes proyectos y en 2 proyectos colaterales. El primer gran proyecto que comenzamos en esa fecha es el de las obras completas de Máximo Gómez y de Antonio Maceo. Las obras completas de Máximo Gómez como proyecto histórico, se hicieron 3 proyectos antes de 1959 por los gobiernos de la República. En las 3 ocasiones, una en 1912, una en el 26 y otra en el 34, los proyectos quedaron en eso, solo en intentos. Se dedicó un presupuesto para ejecutarlos y por determinadas razones nunca el presupuesto llegó a los investigadores, que dicho sea de paso, casi siempre fueron personas de importancia, entre ellos el propio director del Archivo Nacional, Benigno Sousa, como biógrafo de Máximo Gómez, los propios hijos y la familia de Máximo Gómez, y nunca se consumaron los proyectos. Bueno, por decisión del Instituto de Historia y del Archivo Nacional, el proyecto de las obras completas de Máximo Gómez y de Antonio Maceo en edición crítica ya es una realidad y se está trabajando. Hasta ahora, que lo más importante que en este empeño lo están haciendo jóvenes investigadores de las 2 instituciones. Hasta ahora hemos logrado inventariar 7.067 documentos generados por Máximo Gómez y más que todavía no están publicados o junto con los ya publicados. La inmensa mayoría sin publicar, y más de 1.500 documentos de Antonio Maceo, de ellos 304 totalmente inéditos que nunca habían sido publicados. ¿Son documentos que echarían luz sobre episodios trascendentes de la historia? Creo que los cubanos, una vez que se concluya esos proyectos, van a tener la oportunidad de conocer a un nuevo Máximo Gómez y conocer a un nuevo Antonio Maceo. Siempre se habla que Maceo tenía tanta fuerza en la mente como en el brazo, pero sin embargo la documentación completa de Antonio Maceo nunca se ha publicado. Creo que esto va a dar luz sobre este proyecto, y en el caso de Máximo Gómez, un Máximo Gómez que después de 1898, cuando termina la guerra, a lo que más dedicó tiempo fue a la reflexión sobre la cultura, sobre los valores humanos, sobre la educación. Siempre soñó con la educación, y entonces se va a redescubrir un nuevo Máximo. Es una obra monumental. ¿Cuándo tendrá Cuba eso en las manos? ¿Hay posibilidades de decidir ya, de hablar de tiempo? No, nos decía los compañeros del Centro de Estudios Martianos, con el compañero Pedro Pablo, cuando le presentamos este proyecto, lo discutimos con ellos por la experiencia que tiene, nos decía que esto era una obra de mucho amor, de puro amor. Esto es una obra que es inmensa, que además la empezamos nosotros, pero hemos tenido que buscar aliados también en otros países, porque hay mucha documentación de Gómez y de Maceo dispersa por toda América, sobre todo por el arco de las Antillas. Costa Rica, Santo Domingo, Honduras, Santo Domingo, Panamá, Estados Unidos.
y ya hemos logrado que un grupo importante de historiadores se hayan sensibilizado, se hayan entusiasmado con este proyecto y están tributando a él. Creo que es de todos los proyectos el más ambicioso y en el que tenemos centradas grandes esperanzas las dos instituciones. No se puede hablar ni siquiera de tantos años, ¿no? No, Ustedes no se atreven. de adelanto lo único que nos atrevemos a decirle es que este año pensamos sacar la edición crítica del diario de Máximo Gómez. El diario de campaña, Del diario que ya de campaña está publicado, pero por primera vez sería con una edición crítica. Con una edición crítica completa. ¿Por quién? Íntegra. ¿Hecha por quién? Lo están haciendo un grupo de investigadores de todas las provincias del país. Hemos movilizado a través de la UNIC a los mejores especialistas, generalmente los historiadores de las provincias, para dividir el diario por región y que puedan hacer el trabajo de análisis mucho más puntual. Creo que eso va a ser un valor añadido al diario de campaña. Ya el diario de campaña es un diario extraordinario, si tiene además el valor de ser con anotaciones críticas en el sentido de dar tanta más información, valiosísimo. Se terminaría este año. Es un propósito nuestro terminarlo este año y tratar de publicarlo este año como primer paso de las obras completas de Máximo Gómez. Después con Máximo Gómez vamos a empezar a trabajar la literatura de Máximo Gómez. Gómez como literato, que es un desconocido. ¿Ficción? También teatro, por ejemplo, poesía en la obra de Gómez. Y prácticamente eso no lo conoce la inmensa mayoría de los cubanos. Entonces otro proyecto importante que tenemos con el Archivo Nacional es el de la diáspora negra. El Archivo Nacional ha hecho una identificación, un levantamiento de toda la documentación de la esclavitud que tienen los fondos del Archivo Nacional, y el Instituto de Historia ha hecho una investigación que lleva ya más de 6 años ejecutándose en todas las parroquias, en todos los archivos provinciales, de la documentación de la esclavitud en Cuba. Le hemos llamado a ese proyecto la diáspora negra y es nuestro propósito este año entre las dos instituciones presentarlo ya como un proyecto terminado. A ver, quizás es una pregunta que no cabe o no tiene respuesta aquí, pero me interesaría saber. ¿Se podría determinar de qué regiones de África vinieron los que se asentaron en un territorio o en otro de Cuba? Que es importantísimo para la actualidad, para gente que nos interese, pero tengo entendido que tiene que ver con herencias culturales importantísimas del país. A partir de que los historiadores y los investigadores tengan esta fuente ya organizada como se está haciendo, creo que sí se va a poder determinar eso y muchas otras cosas. ¿Y el archivo qué papel cumple ahí? ¿Es fundamental? Bueno, el archivo es el dueño de ese patrimonio. Nosotros hemos estado trabajando de manera conjunta para organizarlo y ponerlo en función de los historiadores, porque creo que es una necesidad que se estudie las raíces históricas de la africanía, de la llegada de los africanos aquí, el papel que desempeñaron en nuestro país. ¿Y el tercer proyecto? El tercer gran proyecto, porque hay otros dos que no son tan hay grandes. varios proyectos, pero estos son los 3 grandes. Nosotros en el Instituto de Historia emprendimos un proyecto con los estudios Abdala para el rescate de la memoria oral de la nación. El primer proyecto fue la Caravana de la Libertad, que la presentamos hace poco en el Memorial José Martí, y ahora unimos los esfuerzos, el Archivo Nacional y el Instituto de Historia, para poner a disposición de nuestro país la voz de el único general Mambís del que se tenga noticia de que se tenga grabación. Nos referimos al general Enrique Loinaz del Castillo, que tiene varias peculiaridades. En primer lugar, amigo de Martí, ayudante de Maceo, miembro del Estado Mayor de Máximo Gómez. Conoció a los 3 y conoció a Fidel, porque murió en el año 1963, aquí en plena revolución. Además, es el padre de Dulce María Loinaz. Las historias que ya hemos logrado rescatar con los compañeros de Abdala, purificando los discos, filtrando los discos, es fabuloso escuchar a ese protagonista de los hechos contar todas las interioridades de la guerra. ¿No está por fin la voz de José Martí, como tantas veces se ha dicho, grabada en alguna parte? Se ha especulado de que en Estados Unidos en algún momento se grabó, pero es especulación. Pruebas documentales, por lo menos yo no la conozco. Bueno, gracias. Yo me estoy enamorando de este tema y a lo mejor no me alcanza casi el tiempo, pero yo estoy segura que la persona que van a escuchar ahora, Joel Cordoví, es alguien que tendrá mucho que ver con las obras completas de Máximo Gómez, porque es uno de los expertos, de los historiadores que ha dedicado su vida a la indagación de la vida y la obra de Máximo Gómez. Vamos a escuchar sus opiniones. Este es un video institucional del Archivo Nacional de la República de Cuba, pero nos interesó muchísimo tomar algunos de sus fragmentos. El Archivo Nacional de Cuba ha significado mucho en mi vida profesional. Hace más de 2 décadas que vengo asistiendo, fiel asiduo a esta institución, desde 1992, cuando era un estudiante de la carrera de Historia y me emprendía
mis primeros, o sea, los pininos, en el camino siempre difícil, complejo, pero interesante, intenso, de la investigación histórica. Desde entonces no he dejado de asistir al Archivo Nacional. Eso para mí ha significado realmente, digamos, que la clave para poder entender muchos de los acontecimientos y de los procesos de nuestro pasado. Es imposible sencillamente estudiar, investigar la historia de Cuba si no asistimos al Archivo Nacional. Desde luego que no es la única institución, pero no se puede hacer la historia de Cuba, de cualquier etapa, de cualquier contexto, de cualquier coyuntura, si no asistimos al Archivo Nacional, si no hurgamos en sus fuentes, en sus numerosas fuentes, en sus fondos, que realmente atesoran una información asombrosa acerca de nuestro pasado. O sea, es la memoria, es la salvaguarda de nuestra memoria y por lo tanto ha significado realmente, ha marcado una etapa importante o etapas importantes dentro de mi formación desde las primeras investigaciones hasta la actualidad. Sin duda ha sido un lugar de referencia imprescindible. Bueno, y parece que el Archivo Nacional es como digamos, el templo a donde van a orar todos los historiadores. Si no existiera el archivo, no existiría la propia historia o el historiador. ¿Qué se haría? Creo que casi se puede afirmar eso. Si no existieran los archivos, no era muy difícil hacer la historia, porque no podemos decir que fuera imposible. Hay varias fuentes que usan los historiadores para reconstruir el pasado, analizarlo y proyectarlo hacia el futuro. Está la tradición oral, está toda la producción de la prensa en cualquiera de sus modalidades. Hay otras fuentes también que se han desarrollado con la modernidad y los nuevos adelantos científico-técnicos, pero hay una fuente que para el historiador es la principal, que son los documentos históricos, las llamadas fuentes históricas fundamentales. Por eso Joel Cordovía ha dedicado su vida prácticamente a trabajar en el archivo, porque ahí está la herramienta para poder construir conocimiento histórico. Quizás para que la población comprenda un poquito más por qué al historiador le es tan vital el archivo, yo creo que debiera explicar brevemente, de la manera más simple posible, el carácter de la historia como ciencia. La historia es una ciencia que tiene un carácter mediado, a diferencia de otras, yo diría que de casi todas, no puede interactuar directamente con el objeto que investiga. Lo que pasó, sucedió. Jamás podremos regresar a una batalla de la guerra de independencia ni a ningún combate protagonizado por Antonio Maceo. La única manera de poderlo investigar es mediante fuentes, y los documentos son una de las fuentes más importantes. Entonces, la institución que clasifica esos documentos, que los ordena, que los organiza y los pone a disposición de los investigadores es el archivo. Sin ese trabajo de ordenamiento no es posible conducir la investigación histórica. No hubiera sido posible que historiadores como Le Riverán, como José Antonio Portuondo, como Francisco Pérez Guzmán, más cercano a nosotros, como Hortensia Pichardo, como la propia Gloria García y otros tantos, no hubieran podido ofrecernos todo lo que nos han ofrecido. O historiadores de estos tiempos que estamos viviendo. Estamos conviviendo con la 24 Feria Internacional del Libro. Y hay que decir que se han presentado en esta feria no pocos libros de historia, unos cuantos muy interesantes, muy novedosos. Ese es un saldo del trabajo de defensa del patrimonio documental. Hasta el que hace testimonio, que puede contar su propio testimonio. Ahí estamos viendo imágenes de José Antonio Portuondo, Hortensia Pichardo, etcétera. Pero tendría que verificar, porque la memoria traiciona y uno puede creer que vio algo de una manera y contra el documento puede tener una idea más sólida de la historia, ¿no? Y de la verdad. El documento viene a confirmar. El documento confirma, pero también del documento hay que desconfiar. Claro, o sea que ahí claro, se mezclan las fuentes, pero sin duda el primario es el documento. El investigador dialoga con el documento, dialoga constantemente y más de una vez, hasta que obtiene un resultado que se hace publicable, como los libros que yo estuve ahora mencionando, que nos satisface que editoriales estén dedicando espacios a la publicación de resultados históricos. Todavía, por supuesto, consideramos que es insuficiente, pero es notable, es notable.
como es notable la presencia de los historiadores en la feria, dedicándole este evento a historiadores como Guita Portuondo, para mucho placer nuestro. Por eso, al igual que el Instituto de Historia, la Unión de Historiadores de Cuba estableció un convenio con el Archivo Nacional en el pasado año, un convenio que yo creo que es muy importante y que está marcando un trabajo que realiza la Unión de Historiadores hace tiempo. Yo recuerdo ahora el 7º Congreso de la organización que desarrollamos en el mes de abril del año 2013. Dedicamos una comisión a trabajar el tema del patrimonio histórico. En los debates de esa comisión estuvo, por ejemplo, Marta, representando al archivo, estuvo Eugenio Suárez Pérez, director de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, que también tiene un archivo muy serio y muy importante para la Revolución. Y en ese congreso, entre las proyecciones de trabajo de la organización, está precisamente cómo contribuir a preservar el patrimonio histórico en general del país, pero con énfasis en el documental y en el bibliográfico. Yo te diría que entre los frentes principales de trabajo de la Unión de Historiadores está junto a la enseñanza de la historia, junto a la investigación científica y la divulgación del conocimiento histórico. El patrimonio es para nosotros esencial. Yo creo que estamos avanzando. Este convenio, que ya tiene algunos meses de habilitado, va a permitir hacer acciones importantes. Ahí está prevista la posibilidad de hacer publicaciones conjuntas, de desarrollar eventos también conjuntos, acciones de capacitación, de superación para asociados y para trabajadores del archivo. Ejemplo, está el taller de historiografía y archivología que desarrolla la sección de base de la Unión de Historiadores, UNIC. René decía UNIC ahorita, el pueblo sepa, le llamamos UNIC a la Unión de Historiadores. Ellos realizan un taller ya hace muchos años, ya han hecho 18 ediciones. Nosotros, en los eventos más importantes que tenemos por delante, un coloquio internacional de historiadores que pretendemos hacer en el mes de junio de este año, y el 22 Congreso Nacional de Historia, que es nuestra máxima cita científica, lo vamos a hacer con el coauspicio también del Archivo Nacional de la República de Cuba, entre otras instituciones. Hay novedades en este trabajo de colaboración. Los historiadores tienen inquietudes, tienen preocupaciones, quieren dialogar con el archivo, y hay esa posibilidad. Va a existir esa posibilidad. Incluso ya hay respuestas que nos está dando el archivo. Por ejemplo, hay una disposición ya tácita, expresada en el convenio, de facilitar el acceso de los asociados de la UNIC a los fondos del archivo. Facilitarlo por solicitud propia de los historiadores, pero también por listado que puede hacer la Unión, la organización. Incluso estamos buscando alternativas para hasta posibilitar el predespacho de documentos a consultar para historiadores de otras provincias que siempre presentan dificultades para poder trasladarse a la capital y trabajar. Es decir, que hay un campo grande de trabajo, y que yo creo que el papel que en todo esto desempeña esta institución es vital. No solo lo que nos ofrece a la Unión de Historiadores y Historiadores, sino también lo que los historiadores y la organización están dispuestos a hacer por el archivo. Bueno, pues yo quería de paso felicitar también, porque usted citaba a la doctora Olga Portuondo, cuya obra monumental es también el respaldo del orgullo santiaguero del que hablábamos el otro día en nuestra mesa redonda. Pero quiero hablar dentro de este video del que hablaba, que presentaron los compañeros del Archivo Nacional en su aniversario. Está el testimonio de una joven investigadora de la Dante Alighieri, que encontró allí la historia de su familia, las raíces. Miren qué testimonio más hermoso sobre el valor del Archivo Nacional para una familia cubana, sencillamente. Bueno, yo pienso que el archivo tiene una importancia extraordinaria, no solo para los investigadores, sino para la población en general. Aquí se conserva, se protege la memoria, la historia de la nación en sentido general, y de muchas familias en particular, como es mi caso. Mi experiencia aquí ha sido positiva, provechosa en todos los sentidos. No solo me ha permitido conocer, reconstruir la historia de mi familia, realmente mi experiencia aquí ha despertado el interés en la investigación, y lo más interesante, lo más extraordinario que me ha ocurrido aquí es la posibilidad
de conocer la historia de Cuba a través de sus propios protagonistas. He podido consultar documentos de Félix Varela, de José Agustín Caballero, de la Real Sociedad Económica del país, figuras e institución fundacional de nuestra nación. Y cuando se termine el proyecto de la diáspora negra, lo que va a empezar a trabajarse yo creo que es extraordinario. Me anoto ahí para investigar mis raíces, por ejemplo. Voy con Emiliana, porque yo preguntaba hoy, yo creía que esto era, el Archivo Nacional de la República de Cuba es una dependencia de la Academia de Ciencias, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en cuanto a lo que aporta en la investigación científica, pero fíjense que una institución, el Ministerio de la Agricultura o el Ministerio de Salud Pública pueden ser instituciones que aporten sensiblemente y vamos a ver por qué. Emiliana puede contarnos un poquito en qué medida los archivos institucionales tienen un valor y se enriquecen a su vez al Archivo Nacional. Bueno, buenas noches, teniendo como precedente que incluso los panelistas que me han antecedido se han referido fundamentalmente a los documentos históricos. Por tanto, yo voy a hablar que en el sistema institucional de archivos de salud pública, fundamentalmente nos estamos refiriendo a los documentos administrativos. Es decir, que de nuestro archivo central hemos logrado crear una red de archivos a nivel nacional. Nosotros tenemos, por ejemplo, en todos los niveles de nuestro Sistema Nacional de Salud Pública, una persona, es decir, un recurso humano que asume las funciones de la gestión documental. Consideramos que es importante porque es una ciencia que realmente no todo el mundo tiene cultura archivística y en ocasiones nos cuesta trabajo precisamente valorar la importancia que tienen estos archivos. Pero en el caso particular de nuestro organismo sí hemos logrado eso. Es decir, que todas las funciones y las actividades que asumimos, toda la red nacional de salud pública, se evidencia fundamentalmente en documentos. Documentos que nos sirven en un momento determinado como antecedente ante el análisis, por ejemplo, de una epidemia. Y ese documento incluso en un momento tuvo un carácter administrativo, pero por la importancia del documento, con el tiempo pasa a ser un documento histórico y en ese momento es que nosotros organizamos el proceso de transferencia para poderlo incluso transferir hacia el Archivo Nacional. Como puede ver, ¿qué documentos clasifican para ir al Archivo Nacional en su caso? Por ejemplo, todos los documentos administrativos. Un ejemplo que le puedo poner, nosotros... Pero son miles los documentos. Sí, miles de documentos. Son todos los documentos que se generan en toda la estructura orgánica de nuestro Sistema Nacional de Salud. Por ejemplo, puede ser un documento que se genere en un policlínico, en un consultorio, en un hospital, en un instituto de investigación, en el propio Ministerio de Salud Pública como órgano metodológico que dirigimos todo nuestro sistema a nivel nacional y por eso nosotros consideramos que, por ejemplo, los indicadores de salud es un documento importantísimo en nuestro sector. Claro. Y entonces pero yo decía, no va a ser que todos los policlínicos y todos los consultorios manden esa documentación. No, se hace un proceso de identificación, de clasificación de uno que deje la huella de qué se hizo en esta época en la salud pública en Cuba. Ya. Y para eso, por supuesto, preparamos nuestros recursos humanos. Un elemento importante que tenemos en ese sentido es, en primer lugar, que todos los especialistas que tenemos en nuestro archivo central han participado en las diferentes capacitaciones que ha impartido el Archivo Nacional. Por supuesto, a partir de esto hemos replicado en toda nuestra red, tanto nacional como provincial y municipal, todos esos cursos, talleres, seminarios, y en estos momentos tenemos más de 7.000 trabajadores del sector preparados en la gestión documental. Por eso es importante que en esas preparaciones, por ejemplo, nos referimos a cómo organizar toda esa evidencia documental, cómo debemos conservar esa documentación para que en un futuro se pueda convertir en un documento histórico. También hablamos de cómo confeccionar nuestro cuadro de clasificación, que en definitiva va a ser la relación de todas esas series documentales que generamos en nuestras funciones administrativas. Pero además también confeccionamos la tabla de retención o permanencia de documentos. Otro elemento importante que nosotros sí abordamos en nuestra preparación es precisamente los temas relacionados desde el punto de vista ético y de los valores, porque este personal que trabaja en esta actividad es muy importante tener en cuenta precisamente todos los principios básicos que deben cumplir como archiveros, porque estamos trabajando con documentación ordinaria, no puedes pero borrar, documentación no puedes sensible, cambiar. así mismo. Y entonces tenemos que cumplir con todo lo que está legislado
en ese sentido, porque los documentos son originales, por tanto tienen que mantener su autenticidad, su confiabilidad en el transcurso de la historia. A ver, perdóneme un momentico, Sí. Emiliana, ahora mismo se está cumpliendo un acontecimiento, se está desarrollando un acontecimiento histórico, sin discusión, aunque sea inmediato, aunque lo estemos viviendo ahora, es la participación de Cuba en el enfrentamiento al ébola en África. Ya sabemos que va a ser historia, ya esa documentación relacionada con el ébola se archiva, se pasa al archivo, ¿o la mantienen ustedes durante una determinada cantidad de tiempo? Bueno, en estos momentos precisamente tenemos la responsabilidad de recuperar todas esas evidencias documentales en el soporte que sea. Es decir, que no solamente es en el soporte papel, sino también puede ser en el soporte digital. Estamos ahora recuperando toda esa evidencia documental y a la vez que va pasando precisamente esta epidemia, nosotros con toda esa recuperación de la información estamos escribiendo la memoria histórica de este evento. En primer lugar, para saber lo que hemos tenido que cumplir ante ese llamado, porque realmente ha sido una actividad con un carácter muy humanista, pero que también va a quedar para la historia. En primer lugar, por la posición que asumimos como un organismo que realmente fue el primer país que asumió precisamente esa colaboración de ayuda y de apoyo hacia estos países y que en un futuro puede servir de base como un antecedente precisamente ante otro evento similar a esto. Claro, y también en el caso del dengue, en el caso de Cuba, ustedes han acumulado... También estamos... Por ahí se puede saber la secuencia histórica de qué se hizo en cada etapa que hubo dengue en Sí. Cuba. Por eso trabajamos toda la gestión documental teniendo en cuenta la cronología en el tiempo, es decir, que fundamentalmente organizamos nuestros documentos con un orden cronológico. Y por supuesto tampoco todos los documentos que generamos en nuestras funciones van precisamente hacia este sistema, sino que nosotros en esos cursos incluso nacionales, pero dirigidos fundamentalmente a los directivos, como máximo responsable de la implementación de este sistema, valoramos con ellos los documentos trascendentales que van a formar parte en un primer momento de nuestro patrimonio documental, pero pues en un futuro pasarán a formar parte del patrimonio de la nación cubana. Ojalá nos dé tiempo hacia el final volver con Marta para que nos cuente. Creo que son 50 años, ¿no?, que pueden estar los documentos en la institución. Los de registro, los protocolos notariales, 30 años los organismos de la Administración Central del Estado. Antes de volver con Marta, vamos a este video institucional. El orgullo de la gente que trabaja en el Archivo Nacional, de su propia familia, incluso de los vecinos de allí de Compostela, lo que sienten de vivir cerca y de participar de ese proceso de guarda de la espiritualidad cubana, porque qué cosa es la memoria sino eso. En realidad mi vínculo con el archivo es afectivo. Mi mamá trabajó muchos años aquí como secretaria de la dirección y paleógrafa, se hizo paleógrafa aquí. Ella empezó a trabajar aquí a la edad prácticamente en que se jubila las personas, ya de muy avanzada edad, pero amaba esto, se apasionó por el trabajo, se identificó tantas cosas lindas, tantos valores en la labor que se hacía aquí por los archiveros, por los paleógrafos, que formó parte de ese equipo y lo hizo de una manera que lo comunicaba en la casa, es decir, esa curiosidad por el cómo se hacen las cosas, por el porqué de las cosas, la llevaba. Y era muy acuciosa por la labor esta investigativa. Realmente logró movernos a nosotros hacia un respeto y fundirnos un respeto por lo que se hacía en el Archivo Nacional. Es una forma muy linda de aprender lo que se hace, porque aquí hay una dimensión humana que es la que propicia también un ambiente diferente cuando se investiga. Recuerdo los nombres de muchas personas que trabajaban con ella y que ella reproducía en la casa de una manera muy linda. Llevo 26 años viviendo frente al Archivo Nacional. Para nosotros representa una familia para nosotros. Una familia más, porque la actitud de ellos hacia nosotros ha sido muy buena. Los empleados, la directora, la vicedirectora, todos ellos para nosotros somos una familia. Cada vez que van a un acto aquí, los mismos políticos culturales nos invitan y nos ayudan a nosotros. Y en realidad con los trabajadores no tenemos que dejar de ellos porque son muy buenos trabajadores y es como si fuera una familia. Cuando vemos a los muchachos que están matando el entorno, los regañamos, no tiren la pelota para adentro, córrete para allá. Y los ayudamos así a los mismos compañeros que están ahí, que están cuidando de
de este monumento, porque esto es un monumento, esto es una cosa histórica, muy histórica porque hay muchos documentos de muchos guerreros grandes como Martí, Maceo, Máximo Gómez, todos esos guerreros grandes están aquí en estos archivos, que son historias. Archivo Nacional de la República de Cuba. Custodia el patrimonio documental de la nación cubana. Testimonio de la historia y de la identidad al alcance de todos. 175 años por la preservación de la memoria histórica. ¿A quién le importa el archivo? ¿A quién le importa el país? Porque si usted mira estas cosas que ha preservado el archivo, se da cuenta cuando también un lugar como La Habana Vieja es patrimonio de la humanidad, o la propia Cuba es un patrimonio de la humanidad. ¿Cómo serlo sin tener memoria? Yo estaba revisando algunos de los boletines que produce el Archivo Nacional. Veo aquí un catálogo de fotos de los generales de la guerra del 95. Estas son publicaciones que ustedes hacen habitualmente para que los usuarios del archivo sepan a qué cosas pueden ellos acceder. ¿Ya está clasificado, sí. Marta? Sí, como no. De hecho, nosotros tenemos un sello editorial y el boletín nuestro es de 1902, es una de las publicaciones archivísticas más antiguas de nuestro continente, se ha mantenido. De hecho, te diría que por primera vez estamos en la Feria del Libro también, como expositores, y bueno, todo esto está a la consulta en la biblioteca, pero también hay un espacio donde se puede adquirir todos estos boletines. Ya de hecho, para orgullo nuestro, terminamos el año pasado de digitalizar los boletines desde 1902 a 1959, es el primer volumen, y comenzamos ya a partir del año 60 a digitalizar todo hasta los actuales. Pues queremos que todo esté digitalizado para el que quiera consultarlo desde la casa, desde una escuela, desde una universidad, pues pueda contar con ellos. Estos documentos, estos boletines, decía, adelantan trabajo, son parte fundamental. Pero cuando usted habla de que se digitaliza, no es que se bota el papel, que para nada. El papel sigue guardado mientras exista, mientras sobreviva al paso del tiempo. Ajá, así mismo. Son la prueba absoluta. De todas maneras, ustedes ya están en un proceso de digitalización. Estamos en un proceso de digitalización. Ahí, bueno, se le ha estado dando prioridad en dependencia de los intereses de los investigadores, de los usuarios, de la política que llevamos, porque en un volumen de documentos tan amplio y todos tan valiosos, decir por cuál vamos a empezar es bastante complicado. Pero bueno, siempre hay que dar una prioridad, y en este caso, bueno, hemos comenzado con los documentos de Máximo Gómez, de Maceo, del Partido Revolucionario Cubano. De los grandes guerreros, de los grandes guerreros, como diría nuestro vecino. Y por supuesto que también brindamos ese servicio a nuestros usuarios que quieren de alguna manera llevarse algún documento digitalizado para referenciarlo en su obra o en alguna conferencia, porque no solo son historiadores. Yo te diría que el año pasado tuvimos más de 40 universidades que visitaron el Archivo Nacional, entre universidades cubanas y extranjeras. Y van muchos jóvenes para regocijo nuestro a consultar los documentos para hacer sus tesis de grado, sus maestrías y doctorados. Y bueno, pues nada, es una manera que tenemos también de poner a mano de todos estos usuarios nuestros documentos en este formato. Me imagino que ahora muchos historiadores, periodistas del mundo entero van a venir a buscar la historia de las relaciones y las no relaciones entre Cuba y Estados Unidos. ¿Tienen ustedes disponibilidad? De ese número amplio que te decía de universidades, el año pasado estuvieron especialistas e investigadores de 14 universidades de Estados Unidos. El año pasado nada más. Marta, me quedan apenas 2 minutos y no quiero dejar de marcar los logros que Marta considera, que el archivo considera que son logros, sobre todo esta última etapa en que el país institucionalizó el Sistema Nacional de Archivos. ¿Cómo saber distinguir que no vaya yo a mi casa porque los papeles me sobran y digo quiero hacer una donación en nombre de qué? ¿Qué es lo que realmente vale para el archivo?
Bueno, a ver, el año pasado tuvimos 3 donaciones de investigadores que se acercaron a la institución y bueno, vimos que había importancia en ellos y fueron pues nada, para nosotros muy bien recibidas, porque no solamente se transfiere a través de la documentación, como decía Belki, que cumplido 30 años debe ir a un archivo histórico, sino a través de las personas naturales que tienen documentos muy valiosos en sus casas. Pero yo te diría que uno de los logros fundamentales que hemos tenido en estos últimos años es los pasos acelerados que se han ido dando en la consolidación de ese Sistema Nacional de Archivos, que está visto, a mi juicio, en la claridad que están tomando los decisores de esa importancia de los documentos, visto desde el que son la plataforma para un control interno, para un ambiente de control en las entidades, donde lo estamos viendo de cara a la política de información, a las estructuras de gobierno. Porque ¿sigue siendo la contabilidad interesante para usted, digamos la de esta época? Por supuesto, claro que sí. Fíjate que la resolución 60 de la Contraloría General de la República te habla de documentos, de control, el ambiente de control, ¿qué es lo que lo da? Los documentos. ¿Y qué son los documentos si no hay un sistema de gestión del documento en la oficina, de lo que se genera, de lo que se preserva? Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos ganado muchísimo al tener un decreto tan importante como el de la Contraloría, visto el documento como un sostén de la transparencia administrativa. Yo creo también que otro de los resultados nuestros ha sido la consolidación de ese centro de capacitación y posgrado que tiene el Archivo Nacional, de la formación de los técnicos medios de la especialidad de gestión documental. Yo te diría que hoy el 45% de nuestros trabajadores tienen menos de 35 años y muchos son graduados de la especialidad. Es decir, los jóvenes no huyen del trabajo de archivo. Cuando llegan vienen un poco escépticos, pero cuando empiezan a trabajar y ven todo lo que nosotros, que se hace en nuestra institución, yo te diría que rápidamente se enamoran. Hay otros que desafortunadamente se van, pero los que se quedan, ya se quedan por un buen tiempo. Claro, forman parte. Bueno, aquí decía ahorita René que con Agdala trabajan en un proyecto de recuperación de la voz de Enrique Loinaje del Castillo. Y yo pregunto, teniendo en cuenta que los archivos hasta ahora han sido papelería fundamentalmente, vivimos en una época, en una era audiovisual, ¿no se archivan sonidos y imágenes? Es que además de fotos, en nuestro sistema nacional de archivos participan también como miembros activos el ICAI, el ICR, con toda la información. Los archivos de aquí son parte del sistema, ¿cómo no? Como son parte del sistema, porque son documentos en cualquier tipo de soporte. Claro. Y por supuesto forman parte de ese sistema. Bueno, muchísimas gracias, felicidades atrasadas porque fue el 28 de enero, pero siempre es bueno para felicitar la buena obra que se hace. Y yo les propongo regalarles de parte de la mesa redonda del Centro Nacional de Educación Sexual las imágenes que vamos a ver ahora. Fue el titular principal del sitio nuestro Cuba Debate hoy y es un testimonio audiovisual tomado con una cámara de un compañero de trabajo en el CNSEX cuando Mariela Castro entregó a Juan Miguel González y a su esposa Nercy Carmenate el reconocimiento al amor mayor, al mayor amor, que es lo que han hecho ellos, construir una familia en base al amor. Allí Elian González, ese niño que alguna vez movilizó a millones de personas, no solo en Cuba, sino en el mundo, por su libertad, dijo qué hubiera pasado si yo no hubiera regresado a Cuba. Me parece que tiene un testimonio, es un testimonio valioso, que ahí lo tenemos, con estas imágenes y con sonido que formará parte mañana o ya lo está formando parte del patrimonio del Archivo Nacional de la República de Cuba. Nos estamos despidiendo. Hasta un nuevo encuentro en la mesa redonda, agradeciéndoles nuevamente todo lo que nos han enseñado. Los dejamos con Elian González. Hasta un nuevo encuentro, muy buenas noches. Yo creo que lo más importante de todo lo que resultó esta historia es que si nos ponemos a ver qué hubiese pasado si yo me hubiese quedado en los Estados Unidos, bueno, hoy le están dando este amor, este agradecimiento a mis padres por la labor que han hecho precisamente con mi familia.
de ser esos buenos padres, y si de haberme quedado en los Estados Unidos, lo primero que no iba a tener era eso. No iba a tener estos grandiosos padres que tengo. Y en segundo lugar, si mi papá hubiese tomado la decisión de quedarse allá conmigo, lo otro que me hubiese faltado era entonces el apoyo ese de todo este pueblo que hoy le da entonces esa merecida, ese agradecimiento del padre por la decisión que tomó y el amor de todo el pueblo que no me dejó solo mi padre y no me dejó solo a mí, me dejó solo a mi familia en el regreso. Y son dos cosas que por supuesto que no iba a tener, tal vez con lo que pensaban comprarme era con dinero, y como bien sabemos el dinero no hace la felicidad, yo no hubiese tenido esa felicidad con la que gozo aquí, de estar con mi familia y de tener el apoyo de, como bien dicen todos, de que en cada lugar que voy, lo primero que alguien llega y me dice es que se sintió como mi familia, que luchó por mí y que en ese momento todos hicieron parte de mi familia, todos me sintieron como su hijo. Y es grandioso llegar a un lugar y que alguien se la acerque, una persona mayor, o lo mismo un niño que no conoce la historia, que una madre trata en ese momento de improvisado, de explicarle la historia de manera rápida para que entienda qué fue lo que sucedió, y te dice que lloró mucho por ti, que te pidió a todo lo que pudo para que estuvieras junto a tu familia, en tu país, y que muchas veces marchó por ti. Entonces eso es increíble, eso es algo que no hubiese tenido jamás yo en los Estados Unidos, porque con lo deprisa que va a salir capitalista, en 2 meses hubiese olvidado el brazo, en 2 meses hubiese olvidado ya a Juan Miguel, y 15 años después de todo aquello, no hubiese tenido el reconocimiento que hoy le están dando a mis padres, no hubiese tenido el amor que hoy nos dan, y que creo que es lo más importante, que ha resultado de todo esto, el amor que logramos tener, de estar juntos y de tener a todo el pueblo de Cuba junto a nosotros.